Episodio 56 de la serie Ciudad Distante, emitido el lunes 6 de abril, ¿logrará Merim salir de prisión? El encuentro de Cian con Merim y el hecho de que se lo ocultara a Alia provoca una ruptura importante que altera el equilibrio entre ellos. Cuando Alia descubre la verdad, no solo se enfada, sino que también siente una profunda decepción. El papel de Merim en el pasado de Cian se convierte en una inquietud creciente en Alia. En medio de este conflicto, la mudanza de Alia fuera de la mansión hace que la distancia entre ellas sea aún más evidente. Ante estos acontecimientos, Boran no duda en mantener viva la tensión. Al recordarle constantemente las huellas del pasado, aumenta las dudas en la mente de Alia. Su nuevo plan con Ekmel avanza sin que nadie se dé cuenta y provoca que alguien más actúe. Merim, por su parte, se ve conmocionada por un ataque inesperado justo cuando cree estar a un paso de la libertad. Este golpe, que llega cuando ella creía estar a salvo, demuestra que nada ha terminado realmente. Cuando Cian se da cuenta de que Merim está ahora en peligro, toma una decisión inesperada para protegerla. Sin embargo, esta decisión pondrá a prueba no solo a Merim, sino también a Alia. El conflicto más fuerte del episodio gira indudablemente en torno al triángulo amoroso entre Cian, Alia y Merim. Pero este triángulo no cuenta una historia de amor clásica. El verdadero problema aquí es cuánto domina el pasado el presente y si una persona puede realmente construir una nueva vida. El encuentro de Cian con Merim y el hecho de ocultárselo a Alia, aunque aparentemente un simple ocultamiento en la superficie, en realidad revela con claridad el conflicto interno del personaje. Porque Cian no solo está ocultando una verdad, también es incapaz de aclarar sus propios sentimientos. Esta indecisión de Cian es su lado más humano, pero también el más destructivo. Por un lado, está Merim, una historia que quedó inconclusa en el pasado, quizás nunca resuelta del todo. Por otro lado, está Alia, quien alberga esperanza en el futuro, pero cuya confianza comienza a desmoronarse. A medida que Cian se debate entre estas dos emociones, se acerca cada vez más a perderlas a ambas. Porque este episodio nos deja muy claro que la indecisión a veces causa mayor devastación que tomar la decisión equivocada. En el caso de Alia, hay una crisis emocional mucho más profunda. Su decepción no es solo una sensación de traición, es una ruptura que la lleva a cuestionar su autoestima. Porque para Alia, el problema va mucho más allá de ¿se reunió Cian con Merim? El verdadero problema radica en la pregunta, ¿por qué Cian me ocultó esto? Esta pregunta toca el punto más sensible de una relación, la confianza. La reacción de Alia al enterarse de la verdad podría parecer un estallido de ira desde fuera. Sin embargo, debajo de esta ira se esconden emociones mucho más complejas. Dolor, sentimientos de inutilidad, miedo a perder su lugar, todo amontonado. Y quizás lo más importante, el pensamiento silencioso que crece en Alia, nunca fui realmente su primera opción. Este pensamiento es la verdadera motivación que impulsa físicamente a Alia a alejarse de la mansión. La partida de Alia de la mansión es uno de los puntos de inflexión más simbólicos de este episodio. Esta escena no es solo un cambio de lugar, es la expresión externa de una decisión radical que el personaje toma en su mundo interior. Alia ya no quiere ser la que espera, comprende y es paciente. Se distancia de Alia para protegerse. Esta distancia es, en realidad, una especie de mecanismo de defensa. Porque a veces una persona puede protegerse distanciándose de la persona que más ama. Sin embargo, el impacto de esta decisión en Cian es bastante impactante. Por primera vez, Cian se enfrenta a la posibilidad de que Alia realmente se vaya. Este es un sentimiento nuevo para él, porque hasta ahora, tal vez había pensado que Alia siempre estaría a su lado de alguna manera. Pero ahora, la incertidumbre de esta posibilidad le provoca pánico interno. Y este pánico le abre el camino para tomar decisiones aún más impulsivas. En este punto, la intervención de Boran profundiza aún más la dimensión psicológica de la historia. Boran no actúa como un antagonista clásico. Su método es más insidioso, más estratégico. En lugar de atacar directamente, apunta a las debilidades de los personajes. Daña aún más la ya frágil confianza de Alia. En lugar de decirle algo directamente, procede recordándole el pasado, insinuándolo. Esto hace que la creciente sospecha en la mente de Alia se vuelva incontrolable. Lo más peligroso que hizo Boran fue provocar que Alia dudara de sí misma. Porque una persona puede defenderse de un ataque externo, pero es indefensa ante la duda que se forma en su propia mente. Y ahí es precisamente donde Alia se quiebra. Ya no puede confiar plenamente en nada de lo que ve. El plan ideado con Ekmel se desarrolla silenciosa pero eficazmente en segundo plano. Lo más llamativo es que no genera un impacto inmediato. En cambio, se desarrolla mediante un efecto dominó. Un pequeño movimiento conlleva consecuencias inesperadas, que se intensifican hasta escapar al control de los personajes.
Este aspecto de la serie hace que la historia sea más realista y convincente, ya que en la vida real, la gran destrucción suele comenzar con pequeños pasos. En el caso de Merim, la esperanza y el miedo se entrelazan. El ataque que sufre justo cuando está a punto de salir de prisión es uno de los momentos más impactantes del episodio. Esta escena transmite un mensaje muy claro al espectador: ninguna victoria está asegurada en esta historia. El ataque que sufre Merim justo cuando se creía a salvo no solo representa una amenaza física, sino también un golpe psicológico. Este suceso marca un cambio significativo en su personalidad. Ya no es la misma de antes. Se vuelve más cautelosa, más desconfiada y quizás incluso más dura. Porque lo que experimenta le enseña esto: confiar es el mayor riesgo en este mundo. Y esta comprensión determinará sus próximos pasos. La decisión de Sian de proteger a Merim es uno de los momentos más críticos de este episodio. A primera vista, esta decisión puede parecer humana y correcta. Sin embargo, sus consecuencias son bastante complejas. Porque mientras Sian intenta proteger a una persona, hiere a otra. Y esta situación constituye el mayor dilema de su vida. Lo que Sian está haciendo aquí en realidad no es una elección, pero también es una elección. Y a menudo la más destructiva. Porque toda situación ambigua crea mayor inseguridad en la otra parte. Alia siente exactamente esto. El hecho de que Sian no sepa lo que quiere hace imposible que Alia se sienta segura. El tema más recurrente a lo largo del episodio es la incapacidad de escapar del pasado. Cada personaje experimenta de alguna manera las consecuencias de su pasado. Sian no puede romper su vínculo con Merim. Alia se pierde en la sombra de este vínculo. Merim aún paga el precio del pasado. La historia de estos tres personajes gira en torno a la misma pregunta: ¿puede una persona realmente dejar atrás su pasado? A medida que la serie avanza hacia el final, la tensión se intensifica. Todos son conscientes de la situación, pero nadie sabe exactamente qué hacer. Esto hace que la historia sea más realista, porque los momentos más difíciles de la vida son cuando no sabemos qué hacer. En este episodio, la cuestión de si Merim podrá salir de prisión ya no es solo una cuestión de libertad física. El verdadero problema es si será verdaderamente libre, porque el mundo exterior es tan peligroso para ella como la prisión. Y quizás la verdadera prueba de Merim comience después de salir de prisión. El camino que Alia tomará a continuación es uno de los aspectos más intrigantes de la historia, porque ya no es la misma Alia de antes. Es más frágil, pero también más fuerte. Esta contradicción hace que su personaje sea más profundo y real. ¿Volverá con Sian o forjará su propio camino? La respuesta a esta pregunta parece determinar el futuro de la serie. Sian, por otro lado, es el personaje que se encuentra en la situación más difícil. Porque está atrapado entre dos mundos. Tiene que elegir entre el pasado y el futuro. Pero cuanto más tarde en tomar esta decisión, mayor será la pérdida que sufrirá. En general, este episodio ofrece una narrativa profunda, centrada en los personajes y de gran carga emocional. Es un episodio que avanza a través de pequeños detalles en lugar de grandes acontecimientos, pero su impacto es mucho mayor. Cada mirada, cada silencio, cada frase inconclusa, en realidad dice mucho. Y quizás el aspecto más impactante de este episodio sea este: nadie es completamente culpable, pero todos resultan perjudicados de alguna manera. Esto hace que la historia sea más real, más humana y más conmovedora. Porque en la vida real, el mayor sufrimiento no proviene de las malas personas, sino de las consecuencias creadas por personas indecisas y destrozadas que no saben qué hacer. La escena final se desarrolla como una explosión silenciosa pero efectiva de toda la tensión emocional acumulada a lo largo del episodio. En lugar de una gran confrontación o un ajuste de cuentas estruendoso, el peso de las decisiones de los personajes se hace patente. La decisión de Sian de proteger a Merim revela claramente su conflicto interno, mientras que el impacto de esta elección en Alia se convierte en el verdadero punto de inflexión emocional del final. La postura de Alia es decisiva en este punto. Ya no es solo alguien rota o llena de dudas, se transforma en alguien que sabe qué aceptar y qué no. El distanciamiento de Merim con Sian no es una reacción, sino una postura consciente. Esto fortalece el final, ya que transmite al espectador la sensación de una ruptura silenciosa, no de una lucha abierta. Por parte de Merim, la vulnerabilidad que sigue al ataque deja claro que su historia no ha terminado y que la verdadera lucha apenas comienza. Aunque está cerca de la libertad, se enfatiza que el peligro sigue muy presente.